entrar un poco más en lo que es el legado, la obra y la actitud con la que gobernó la Iglesia, el Papa Francisco, difunto ahora, hemos invitado a Monseñor Barreto, Pedro Barreto, quien es cardenal de la Iglesia Católica, ha sido arzobispo de Huancayo hasta su jubilación hace poco tiempo, y ha tenido una relación de más de 40 años con el Papa antes de que fuera arzobispo de Buenos Aires, antes de que fuera cardenal, entre otras cosas porque es compañero de la misma congregación religiosa, es decir, la Compañía de Jesús, que da lugar a los que llamamos jesuitas. Y naturalmente esto es tanto más relevante que es la primera vez desde la fundación de la Compañía de Jesús en la primera mitad del siglo XVI que hay un papa de esta congregación que había tenido una actitud en general reservada frente a asumir cargos de ese tipo en la Iglesia. Monseñor Barreto, muchas gracias por estar acá. Reciba usted nuestra expresión de condolencias porque no solamente es un jefe espiritual el que ha desaparecido, sino un amigo y un compañero de trabajo suyo, que además lo nombró a usted responsable de una entidad católica creada por él para dar una unión a los obispos de los 8 países en la cuenca amazónica. Y usted preside esa entidad, este Consejo Eclesial para la Amazonía, de manera que reciba por todas esas razones la expresión de nuestra condescendencia. ¿A qué hora se enteró usted de la noticia, Monseñor Barreto? Bueno, yo me enteré muy temprano. No tenía la posibilidad de tener el celular encendido, pero cuando salí me encontré con un hermano jesuita y me dijo la noticia. Y la verdad es que me cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? Y ver cómo a partir de ahí comenzaron los comunicadores, los reporteros a visitarme ahí en la comunidad jesuita donde vivo, en Fátima, en Miraflores, y prácticamente he pasado todo el día con los comunicadores, con mucha atención, con mucho respeto, con mucho cariño. Y de verdad ahora, Fernando, yo estoy muy contento de estar aquí en este programa tan sintonizado, Las cosas como son, que es realidad, porque Francisco puede ser como un modelo para nosotros de una persona, primero, muy cercana a la gente, y esto le sale con natural, no por llamar la atención. Es una persona que se le veía la ternura, una ternura con la gente. Hemos visto imágenes de cómo se acercaban los niños, cómo el niño se sentía ante un abuelo, porque era mayor, y sobre todo la persona no solamente cercana, tierna, sino también compasiva. El primer viaje que salió de Roma, ¿a dónde fue? A la isla de Lampedusa, a rendir homenaje a aquellas víctimas que morían ahí en el mar de Lampedusa. ¿Por qué? Porque querían una mejor vida, y ahí demostró que quería poner en primer lugar a los que sufren, a los más pobres, a aquellos que buscan con esfuerzo grande su propia dignidad. En ese sentido creo que se le recuerda al Papa Francisco como alguien que supo estar cerca, mirar de cerca el sufrimiento, pero también mirar lejos, porque él nos ha dejado una asamblea eclesial para octubre del 2028, con lo cual tenemos un recorrido que hacer. Él ha muerto, es verdad, nos duele, pero él vive con Cristo resucitado. Nos ha hablado usted de esta asamblea eclesial que el Papa firmó que tenga lugar el año 28. Es una especie de concilio
¿Qué diferencia hay entre un concilio ecuménico como el que convocó Juan XXIII, me parece recordar el año 62, y esta asamblea eclesial establecida y convocada por el Papa Francisco? Sí, en realidad es como un sínodo. Hasta ahora eran sínodos de obispos. Participaban laicos, participaban religiosos, sacerdotes, pero como sínodo de obispos solamente votaban los obispos. Se escuchaba a los sacerdotes, a los laicos religiosos. Inclusive mujeres. Han habido en el último mujeres, sínodo, ¿no? Sí, pero en el último sínodo de obispos, de 2 sesiones, octubre 2023, octubre 2024, participaron mujeres, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, con voz y con voto, a pesar de que era sínodo de obispos. La proporción mayor era de obispos. En cambio, esta asamblea eclesial es un sínodo, ¿no? Como una asamblea donde tienen voz y voto, y se llama eclesial porque participan todos los bautizados y bautizadas. De acuerdo, no solamente los obispos ni los consagrados, Es sacerdotes. la iglesia, a la asamblea eclesial. Y esto tiene relación con una experiencia piloto en la Amazonía, ¿no? Cuando vino el Papa Francisco en enero del 2018 al Perú en su visita pastoral, él lo primero que hizo es ir directamente a Madre de Dios y a encontrarse con unos 3.500 indígenas de los 8 países y también del el territorio extraterritorial de Francia, ¿no? Claro, Son que tiene en total territorios. 9. Sí. Entonces, él ahí tuvo el primer contacto directo con la población indígena. Esto significó para ellos una alegría muy grande, porque las comunidades indígenas hablan de las personas mayores como abuelo, ¿no? Y al Papa Francisco no le llamaban Papa, le llamaban el abuelo, con muchísimo cariño. Es el que tiene la experiencia de mirar también lejos, de señalar el camino. Entonces, el Papa Francisco convocó un sínodo sobre la Amazonía. Un sínodo de obispos todavía en ese tiempo, en el 2019, fue en octubre, pero ya lanzó una mirada mucho más profunda para llevar la Amazonía a Roma, al centro de la cristiandad, como para decir la Amazonía es importante científicamente para la humanidad porque crea el 20% del oxígeno del mundo, regula el clima del mundo y tiene una importancia para la humanidad. Defender la Amazonía no es defender una región, es un ecosistema vivo. Entonces, para mí, la experiencia del sínodo sobre la Amazonía terminó con una propuesta, entre otras, de crear una conferencia eclesial de la Amazonía, que la sigla es SEAMA, ¿no? Que de alguna manera representa esta apuesta de la Iglesia, que somos todos los bautizados, pero que al mismo tiempo el obispo cumple una función importante porque la Iglesia, según el Concilio Vaticano II, está jerárquicamente organizada. Pero el obispo no es el que está arriba, es el que está abajo. Es el siervo de los siervos, Exacto. el Papa. El Papa es el servidor de los servidores de Dios. Antes era como una pirámide, ¿no? Donde el Papa está arriba, cardenales, obispos y el pueblo. El Vaticano II invirtió esta pirámide. Y es el ejemplo de Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes sea el último y el servidor. Entonces, tenemos esta conferencia eclesial de la Amazonía aprobada como un organismo de la Iglesia Católica
y que tiene personería jurídica canónica y pública. Por ejemplo, en Colombia tenemos registrado como un organismo jurídico la SEAMA, y ahí estamos tratando de consolidar esta experiencia inicial, que es uno de los legados maravillosos. Sin duda, importante. Ahora, a propósito de la Asamblea Eclesial convocada para el 28, ¿qué objetivos tiene, qué temas pensaba el Papa que de aquí a 3 años debían ser abordados? Bueno, está repitiendo lo que nosotros vivimos en América Latina. Él estuvo en el 2007 como arzobispo de Huancayo en Buenos Aires. Usted era de Huancayo. Él era de Buenos Aires. Él era de Buenos Aires. Sí. Usted era de Huancayo, sí. ¿Qué cosa dije? Que estuvo como arzobispo de Huancayo. Bueno, había una identificación, pero es de Buenos Aires. El 2007. Entonces, ahí él vio cómo los obispos, especialmente los obispos de Brasil, insistían mucho en la Amazonía. Y ahí comenzó el Papa a pensar la responsabilidad que tiene la Iglesia de cuidar este pulmón del mundo, porque ofrece el 20% también del oxígeno del mundo. Y de ahí vino pues el sínodo amazónico, la conferencia eclesial de la Amazonía, y también en el 2021 se realizó una asamblea eclesial de América Latina. Entonces se está repitiendo lo que se hizo en pequeño en América Latina para toda la iglesia. ¿Y hay universal. ¿Temas fijados? Bueno, son temas que de alguna manera podríamos decir son parte del quehacer de la misión evangelizadora de la Iglesia. No es que se inventen y que se dé mucho trabajo, sino aquello que se está haciendo en toda la Iglesia universal se haga desde la espiritualidad sinodal. Es decir, nosotros en el sínodo último nos sentábamos en una mesa redonda, 12 personas, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, laicos, y teníamos una experiencia de escuchar al Espíritu Santo. Y eso enriqueció mucho, porque la sinodalidad no es democracia. La sinodalidad es una forma de vivir la fe escuchando al Espíritu Santo para que Él sea el protagonista del proyecto de renovación. De acuerdo. Ahora, hay un gran desafío que tiene la Iglesia, que al fin y al cabo es una institución que va a cumplir pronto 2000 años. Es la más antigua institución, por lo menos del Occidente, no sé si hay alguna monarquía oriental. Dicen que en Japón, no sé. Pero en todo caso, en el Occidente, lo que llamamos el Occidente, no hay ninguna institución que remonte hasta el Imperio Romano. Y no por casualidad el Papa lleva como título también Pontífice Máximo, que es el título que tenía el César del Imperio, ¿no? Pero hay un problema de transmisión a los jóvenes, incluso a los niños. Claro, la Iglesia dispone de escuelas, es muy presente en escuelas propias y también en escuelas del Estado, que son administradas por un grupo de la Iglesia como es Fe y Alegría, unas cuantas decenas de escuelas. Pero más allá de esta labor educativa, que es muy importante y en la que los jesuitas, como usted, se han destacado, este es un mundo que se comunica vía digital. Los jóvenes, más que los adultos, han nacido en ese ambiente y conocen lo que se difunde a través de redes digitales. Incluso la producción de la radio y la televisión se difunde por esa vía. ¿Qué se está haciendo? ¿Cree usted que se ha comprendido lo suficiente la gravedad de este mundo nuevo en donde nacen nuestros niños y nuestros nietos y que a veces no les llega el mensaje 2 veces milenario que viene del Evangelio? Sí, ese es un problema y un desafío muy grande que se tocó en el último sínodo. En el sínodo participaron sacerdotes, religiosas y jóvenes laicos que son influencers y que tienen millones de seguidores. Y ha habido un sínodo para el mundo digital y está muy bien organizado, pero todavía está de manera incipiente. Ahora, la Iglesia tiene que renovarse, ¿no?
decir, estamos en una revolución tecnológica muy grande, los medios de comunicación son muy fuertes y la Iglesia está haciendo un esfuerzo para acomodarse de utilizar los medios digitales para la evangelización. En ese sentido, es una institución también tan diversa, pluricultural, ¿no? Y estamos en eso. Hay experiencias, pero todavía iniciales. La otra cosa que me parece que el Papa Francisco hizo una apuesta por la juventud, y por eso hubo un sínodo sobre los jóvenes, y donde puso a Cristo como el eternamente joven, ¿no? Y en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial, les dijo claramente a los jóvenes, para sorpresa de muchos padres de familia, incluso sacerdotes y obispos, jóvenes, hagan lío, hagan lío. Es decir, creen los problemas, no en el sentido de intereses personales, sino buscando el bien común. Ustedes son los que están llamados a eso. Pero claro, nos falta mucho camino por recorrer. Un tema que el Papa abordó y en el cual hizo algunas reformas y tomó algunas decisiones, pero que él mismo dijo que era una tarea independiente, era el tema de la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados, como se hace en muchas otras iglesias e incluso en algunas secciones de la Iglesia Católica en Ucrania y en el Líbano está permitido que hayan sacerdotes a título excepcional, pero está permitido. Y esto es la práctica corriente en muchas otras confesiones cristianas, protestantes en particular, anglicanas. Y también en esas otras confesiones cristianas hay mujeres que acceden al sacerdocio y al obispado, ¿no? ¿Usted piensa una tarea pendiente para los próximos papas, culminar los avances que hizo el Papa, que era consciente de que no podía estrellarse de una manera muy brusca y que había que proceder de una manera prudente en una institución que tiene una inercia fuerte, ¿no? Así es. El criterio que manejó el Papa Francisco, y yo lo comparto plenamente, es que no ha cerrado estos temas, no los ha cerrado. Lo único que pensaba él, y lo dijo claramente, que no es oportuno en este momento, ¿no? Había cosas más, yo diría, urgentes que resolver, que es la conciencia de una iglesia que tiene que estar en movimiento, la iglesia peregrina en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Conferencia Eclesial de la Amazonía, son 7,5 millones de kilómetros cuadrados, no nos damos abasto. Hay diáconos casados, que eso sí está permitido en la iglesia, y algunos de ellos están en zonas remotísimas que ni siquiera una vez al año puede llegar un sacerdote. Y la iglesia tiene como fuente la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Entonces ya hay una petición formal que está también en Roma y que la Conferencia Eclesial de la Amazonía la ha acogido, para ver en ese caso de zonas muy alejadas de un diácono casado pueda ser sacerdote. Pero esto creo que va a pasar mucho tiempo. El papel de la mujer, la ordenación, todo esto, yo creo que no está cerrado, tiene que continuar. Ahora, para terminar, Monseñor, un tema grave que tuvo que afrontar el Papa Francisco, y que seguramente no lo había previsto, es el tema de la pedofilia en la iglesia. Esto venía de antes, habían casos escandalosos, como el de una organización mexicana que había sido fundada y dirigida por una persona que tuvo un vínculo muy estrecho Legionarios de Cristo, con Juan Pablo II. Pero la crisis estalló en Chile. Durante la presencia del Papa allá, se sintió engañado, o que le habían omitido parte de la verdad los obispos, y los convocó a todos a Roma, y todo el episcopado tuvo que ir ahí, y ahí cambia la actitud y se deciden a tomar decisiones mucho más firmes, ¿no? ¿Cómo vivió usted? Sí, incluso él pidió la renuncia a todos los obispos para asegurar que no haya ninguno que sea o haya sido cómplice de esto.
Y yo lo viví como una experiencia muy dura para el mismo Papa Francisco, porque se fió, ¿no? Se fió de persona de confianza. Pero yo me alegra mucho de que aquí en el Perú, y él me lo dijo de manera muy confidencial, que la presencia en el Perú, a pesar de los problemas también que había del sodalicio, etcétera, él se sintió muy acogido, porque en Chile hubo hubo cierto reacciones, frío hacia él, sí. Sí, en cambio en el Perú se sintió muy acogido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nunca se imaginó él la gravísima situación, no solamente en el continente latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿no? Hemos visto en Estados Unidos, en Australia, Estados casos Unidos, gravísimos. en Australia, ¿no? Incluso a cardenales, ya fallecido, el que fue cardenal de Washington, ¿no? McCarrick. De Boston, creo. Son de Washington, sí, de McCarrick, que era una persona buena. Me visitó en Huancayo, ¿no? Y fue hasta Logroño en momentos difíciles, pero lamentablemente había caído incurrido pues, en faltas gravísimas. Monseñor, nos hubiera encantado conversar muchísimo más con usted. Espero que haya ocasión cuando vuelva de Roma. Tengo entendido que viaja usted mañana. Sí. Ya no votará en el cónclave, pero sí participará en reuniones preparatorias y estará usted con sus hermanos jesuitas en Roma, en el seno de los cuales vivió, porque fue un jesuita toda su vida, el difunto Papa Francisco I, jesuita en ser hecho Papa. Muchísimas gracias, que tenga una buena estadía en Roma y cuando vuelva nos venga a visitar. Muchas gracias. Buenas Fernando. noches. Buenas Vamos noches. a pasar a hablar ya no